Jóvenes, ¿qué tal están ustedes? Muy buenos días. Estamos pues en la 30ª semana de sesión de clases correspondiente a la educación secundaria para quinto grado. Ahí está, pues, jóvenes. Estábamos avanzando algunos ejercicios de sinónimos, antónimos, parónimos, eh, y hoy vamos a seguir resolviendo, ¿no? Ejercicios, en todo caso, tipo examen de admisión. Tienen que tener mucho cuidado, ¿no? En algunos ejercicios y para que ustedes puedan darse cuenta ya pues qué tipo de ejercicio más o menos viene, que no son nada complicados. Hoy, jóvenes, vamos a avanzar término excluido. Eh, Vamos a hacer algunos ejercicios, ¿no? De términos excluidos, pero además hay que recordar que es un término excluido porque en ustedes ya tiene que quedar claro todo esto, que es hiperónimo. Diré que es en todo caso homónimo, parónimo, hiperónimo, todo eso ya lo haremos en otra siguiente clase, ¿no? Entonces, igual, para que más o menos esté quedando claro. A ver, en término excluido, jóvenes, ¿no? Eh, Primero hay que partir de su etimología. El origen de las palabras jóvenes, pues proviene del latín, ¿no? Término y excluir, o excludere o terminus, que se le dice. Bueno, pues eh, viene del latín terminus, que significa palabra, ¿no? Y del latín también excludere, que es sacar algo de un conjunto o recinto. Entonces, ahora, antiguamente, jóvenes, ¿no? Platón era el primero, pues, que categorizaba, que ha categorizado en todo caso a a toda la naturaleza, ¿no? Por decirlo así. Vegetales, animales, ¿no? Hombres. Entonces empezó a clasificar. Y esas clasificaciones eran por cualidades y características de cada uno. Además, también por su significado. O para qué servía cada uno. Entonces, el hombre fue clasificando. De ahí nace lo que es los conjuntos. En una serie de lógicas, ¿no? Que vienen a ser los conjuntos. Entonces, jóvenes, todo se va a clasificar, como vuelvo a decir, de acuerdo, ¿no? A las, en todo caso, características y cualidades. En las primeras clases que hice sobre término excluido puse de ejemplo el llama, la vicuña, la alpaca y el guanaco. ¿Qué cosas en común tienen para que estos se les agregue en un solo conjunto? O para poder clasificar, ¿no? Según sus características o cualidades que estos tengan. Por ejemplo, todos eran mamíferos camélidos. Todos vivían en los Andes y todos tenían buena lana. Entonces, jóvenes, como ustedes se pueden dar cuenta, las palabras se van a clasificar de acuerdo a su significado y de acuerdo a otras características también que tienen, tanto externas como internas. Ojo, solamente en términos excluidos, jóvenes, y acá es cuando muchos se equivocan, no es el significado de la palabra o qué significa cada palabra, sino también tenemos que ver sobre la estructura, la gramática, cómo se va a escribir cada palabra, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante después de definir qué es un término excluido. Definición, rapidito nada más para irnos a los ejercicios. Es un ejercicio de carácter lógico semántico, dice, ¿no? Que consiste en excluir una palabra que no está comprendida en el mismo campo semántico propuesto. Cuando hablamos de campo semántico, cuando hablamos de semas, que quede bien claro esto, estamos hablando de significado, jóvenes. Disciplina de la lingüística que estudia el significado de las palabras. Ese es un campo semántico que no están comprendidas desde un mismo campo semántico, o sea, desde un mismo significado, o que no comparten características comunes o cualidades comunes. Y vas a clasificar el que no comparte cualidades comunes. Ah, pero como les iba explicando anteriormente, no solamente consiste pues en el significado, sino también tenemos que ver en lo escrito, en la gramática. Por ejemplo, tenemos música, ¿no? Que en todo caso vendría a ser sílaba, número, lingüística, carácter, cardiólogo.
Pero música que tiene que ver con sílaba, puede tener número, puede estar dentro de la lingüística, no lo sé, carácter, tiene carácter, cardiólogo tiene que ver con el corazón. Entonces, ustedes se preguntarán, pero acá, jóvenes, es según nivel, en todo caso, ortográfico. Música, esdrújula, sílaba, esdrújula, número, esdrújula, carácter, ¿no? En todo caso, también lingüística vendría a ser esdrújula, carácter, grave o llana, cardiólogo, esdrújula. Entonces, la respuesta correcta acá vendría a ser carácter, ¿no? Aunque la respuesta esté arriba, ¿no? Pero la respuesta aquí es carácter, jóvenes. ¿Por qué? Porque es gravollana y las demás son esdrújulas. Ah, entonces no son en el mismo campo semántico. ¿Qué cualidad comparte? ¿No? Que todas son esdrújulas. Por eso, en ejercicios de estos tipos, jóvenes, es recomendable empezar por lo externo, por la estructura externa, y luego vamos por la estructura interna, que significa cada palabra que tiene en común cada una de ellas. Pero sin embargo, tenemos que saber excluir, ¿no? Semánticamente, pero no solamente semánticamente, ¿no? Sino también, pues, jóvenes, vamos a excluir, ¿ya? De otra manera. En una exclusión o criterio de exclusión semántico, vamos a encontrar de sinonimia, palabras que tienen en común que son sinónimos, de antonimia, que tienen en común que son antónimos. eh, Vamos a tener de género especie también, ¿no? Género especie, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado de causalidad, ¿no? De que tiene una relación de causa-efecto, lógico, entonces vinculación funcional o natural, de la consonancia, semejanza de sonidos, de lo gramatical, ¿no? De la categoría gramatical, de la escritura, de la exclusión por el acento, ¿no? Esto, por ejemplo, es de la exclusión por el acento, ¿ya? Entonces, hay pues criterios también de exclusión, jóvenes, en la cual son criterios semánticos y criterio lógico. Entonces, cuando hablamos de criterio semántico, del significado. Lógico, ¿no? En todo caso, es una vinculación funcional o de naturaleza. Entonces, hay que tener cuidado también en todo eso. ¿Ves? Entonces, dicho todo esto, yo sé que ustedes pueden resolver los ejercicios propuestos ahí. A ver, en todo caso, marque la respuesta correcta, ¿no? Marque el vocablo que se excluye y luego escribe el campo semántico. Bueno, a ver, vamos a ver acá, jóvenes. En un lado, pues tenemos que excluir, ya, la cuestión acá, tenemos que excluir eh, la palabra que no comparta características comunes con el resto. Así de sencillo. Entonces, velero, fragata, goleta, góndola, galeón, dice. Ah, goleta, góndola, galeón, velero. Ah, tanto el velero, el goleta, el góndola y el galeón, jóvenes, son barcos pues que tienen la necesidad de llevar velas. Sin embargo, la fragata es una embarcación que se necesita más de remos. Entonces, no comparte alguna característica o no tiene en común con el resto, fragata. Miren acá. 2. Volador, ente, emplumado, ovíparo, bípedo. Ah, al parecer acá te está dando, jóvenes, características. Características obviamente de un ave. Un ave es volador, es emplumado, pero no en su gran mayoría, pero se les reconoce por eso. Son ovíparos, nacen de huevos y son bípedos, caminan en dos patas. Ahora, con ente, ente significa ser. Ente significa uno mismo. Entonces, ¿el ave es un ente? Sí, porque es un ser viviente, es un ser. Entonces, pero ente no solamente se le va a decir a la ave, ¿no? Sino que es un término general, en la cual, pues, jóvenes, ente no comparte características con el resto, porque es ser una generalidad, porque nosotros también somos entes, ¿ya?
somos seres. Entonces, ahí está. Dice, piloto, ¿no? Timonel, chofer, jinete, corsario. Piloto, chofer, jinete, corsario. ¿En qué tendrán en común todos estos? Es que cada uno de ellos están manejando algo, son encargados, ¿no? De dirigir algo. Piloto, timonel, chofer, jinete, corsario. Acá el término excluido, pues jóvenes, sería corsario. Porque tanto piloto, timonel, chofer y jinete dirigen algo. En cambio, el corsario, ¿no? En todo caso, no era el que manejaba, sino el que era el general de una embarcación nacional o de un país, ¿no? No es el que maneja, en cambio, los demás sí dirigen un vehículo. A ver, tenemos imagen, marco, textura, color y forma. Imagen, marco, textura, color, forma. Acá nos estamos hablando, acá está hablando, ¿no? En todo caso, ya de una obra representada a través de dibujos. Entonces, obviamente en un dibujo vamos a encontrar imagen. Obviamente para hablar de arte tiene que tener una textura, color y forma. Es igual que hablar como una poesía, que para que sea poesía de arte mayor tiene que pues medir rimas métricas más de 9, ¿no? Tiene que tener alguna teoría literaria como figuras literarias, puede tener rimas, ritmo, etcétera, que son algunos marcos, ¿no? Para hacer una excelente poesía. Ahora, igual se tiene que usar, ¿no? En todo caso, eh, la pintura. Entonces, lo fundamental es imagen, marco, color, forma. Lo que no tiene que excluir o lo que es opcional, porque sí o sí tiene que tener imagen, textura, color y forma, es el marco, que es algo opcional ya de un dibujo de pintura. Ahora, tenemos acá por sinonimia, ¿no? Ladino, taimado, sagaz, genuino, solerte. Ladino, taimado, sagaz, ¿no? Son unas personas, pues, jóvenes, astutas, bribillos, ¿no? En cambio, genuino es una persona original. Entonces, es todo lo contrario al resto. Entonces, se va a excluir también por eso. A ver, acá dice. eh, Asar, cocinar, proteger, quemar. Está muy sencillo. Tanto asar, cocinar, arder y quemar tienen una relación con el fuego. Proteger más estaría vinculado a cuidar, ¿no? A que nada le pase. Entonces, significados diferentes, entonces estaríamos excluyendo proteger. Ojo, jóvenes, también tienes que darte cuenta si son sujetos, ¿no? En todo caso, si están pues en plural, singular, eh, personas, entonces también hay que ver por ese lado, ¿ya? A ver, tenemos tiroides, pituitaria, escroto, suprarrenales, ¿no? Y páncreas. Ahora, las tiroides, pituitaria, las suprarrenales y las páncreas son glándulas que produce el cuerpo. El escroto, ¿no? Es el tejido, ¿no? Que protege a los testículos, podemos llamarlo de esa manera. Pero no produce, por ejemplo, las tiroides, pituitarias, suprarrenales y páncreas son las que producen, ¿no? En todo caso llamado las hormonas. Pero el escroto no produce, lo que produce en todo caso vendría a ser el testículo. Entonces estaríamos excluyendo porque no comparte las características del resto. Ahora, vibrar, trillado, ¿no? Folclórico, corriente, soñado. Vibrar, trillado, folclórico, corriente, sonado.
El trillado folclórico corriente sonada es una persona conocida, una persona vulgar, chabacana. Entonces, vibrar, ¿no? Vibrar contiene otro significado, moverse, oscilarse, ¿no? De un lado a otro. Entonces, no comparte significado con el resto. Tenemos, por ejemplo, oscilar, menear, ondular, cimbrear, blandir. Oscilar es moverse alternativamente. Menear es mover la cabeza de un lado a otro. Ondular son formas de ondas, ¿no? De las ondas. Cimbrear vendría a ser pues vibrar. Blandir es mover una espada o un arma. Entonces, acá vendría a ser más la exclusión por la intensidad del significado. Porque tanto oscilar, menear y ondular se mueve de un lado a otro. En cambio, cimbrear solamente vendría a ser vibrar. Entonces tiene menos intensidad que el resto. Entonces lo excluiríamos también. A ver, sigamos. Dice, en el anterior ejercicio, jóvenes, no solamente nos han dado propuestas, no sé si se han dado cuenta, 5 alternativas, no nos han dado premisa. En cambio, en otros ejercicios sí te puede venir con premisa. Y obviamente tienes que tener también mucho cuidado con eso. Por ejemplo, te dice asustar. Entonces, está viendo pues términos excluidos, ¿no? Por sinonimia, se puede fijar. Amedrentar, acobardar, amenguar, intimidar, amilanar. Entonces tienes que excluir la palabra que no comparte el mismo significado con el resto. Asustar, amedrar, acobardar, amenguar, intimar, amilanar. Lo que se va a excluir es amenguar, porque es apaciguar, calmar. ¿Ya? Ese es amenguar. Disminuir. En cambio, asustar, amedrentar, acobardar, intimidar, amilanar vendrían a ser sinónimos. Inefable es algo inexplicable, es algo que no puedes, en todo caso, jóvenes, detallar. Entonces, acá dice, inexplicable lo que yo le estaba diciendo. Indecible, indescriptible, infalible, indefinible. Ah, tanto pues inefable como inexplicable, indecible, indescriptible, indefinible son sinónimos porque significan lo mismo, algo que no se puede detallar. En cambio, infalible es cuando no falla. Entonces, por exclusión semántica, se excluye. Delegar, diferir, comisionar, encargar, encomendar, confiar. Ahora, delegar. Es comisionar, es encargar, es encomendar, es confiar en alguien, pero no es diferir, jóvenes. En todo caso, diferir, ¿no? Puede ser proteger o diferir también en otro caso es incluir. Entonces se estaría excluyendo. A ver, sigamos. Modorra, sopor, sueño, pesadez, insomnio, letargo. ¿Qué será modorra? Si es sopor, sueño, pesadez, insomnio, letargo. Modorra, pues, jóvenes, ¿no? Tanto sopor, pesadez, ¿no? Y también eh, letargo. En todo caso, miren, vendrían a ser lo que no se puede dormir, todo lo contrario. Tener insomnio es no poder dormir. Letargo es también dormir tarde. Pesadez, todo lo contrario a dormir. Sopor es cuando tienes pesadillas. Entonces, jóvenes, el término que se va a excluir y todo lo contrario aquí vendría a ser sueño.
A ver, caótico, confuso, desorganizado, enredado, estupefacto, desordenado. Caótico es algo confuso, desorganizado, enredado y desordenado. Lo que se tiene que excluir es estupefacto, que es alguien impresionado, que de estupefacto, impresionado. Entonces, eso se debe excluir. ¿Ya? Muy bien. La última dice soberbio, excelente, óptimo, buenísimo, irreparable, inmejorable. Una persona soberbia o una característica de la persona soberbia es el que se cree excelente, que se cree óptimo, que se cree bueno, ¿no? Que se cree inmejorable, que no puede mejorar. Pero un soberbio quizás también puede ser lo que no se comparte es que es una persona irreparable, ¿no? Ahí está. Entonces, irreparable estaríamos excluyendo. Dice, urbe, metrópoli, capital, ciudad, hacienda, urbanización. Urbe se le llama pues a un conjunto de casas ya eh, con un futuro de ciudad, ¿no? Entonces, metrópoli, capital, ciudad, tanto urbanización, son bastantes casas unidas. En cambio, la hacienda ya es más pues establecimiento donde se cultiva algo. Palacio, dice, ¿no? Trono, alfombra, talabartería, ventanal, portalón. Son características de un palacio, tener trono, alfombra, ventanal y portalón. Tabalartería son personas que se encargan, pues, de, en todo caso, trabajar el cuero. Trombón, dice, clarinete, trompeta, saxofón, timbal, corneta. Tanto el trombón, clarinete, trompeta, saxofón y corneta son instrumentos de viento. Y timbal es de percusión. Bueno, pues jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy, ¿no? Vamos a seguir continuando con las clases en la plataforma Zoom. Que tengan un buen día, jóvenes, y nos vemos más a rato.